Doctora Catherine, buenos días. Aquí estamos para iniciar la semana e iniciar el mes. ¿Cómo está usted? Hola Gerardo, buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está su cabello hoy? No, lo veo el cabello ordenado, ¿no? Un Usted siempre lo tiene despeinado ordenado. ordenado, despeinado ordenado. Un despeinado ordenado, sí, señora. Bueno, hoy vamos a hablar con la doctora Catherine hablando de desorden, del desorden hormonal. Es un término, doctora, que se acuña mucho cuando se hablan de los muchachos. No, es que esos muchachos son así, digamos, libidinosos o altaneros por el desorden hormonal. Es un término que se dice mucho y es con relación a los muchachos. También cuando, voy a usar un término muy de la calle, cuando alguien es muy calenturiento, entonces le dicen, no, es que tiene un desorden hormonal, por eso es tan alto de líbido. Pero en realidad eso no es desorden hormonal, ¿no? Se puede presentar por muchas, o sea, las características del desorden hormonal son muchas otras. Cuéntenos, doctor. Bueno, lo que pasa es que pensé en este tema porque viera Gerardo que ahora en este mes de enero y febrero han empezado a aparecer una serie de desórdenes hormonales en diferentes pacientes de diferentes edades, Ajá. consecuencia precisamente de esta cuarentena, del encierro y de todo este cuento. Entonces me están empezando a aparecer pacientes con ovario poliquístico, agudizado, personas con desórdenes hormonales como el desorden tiroideo, personas con desórdenes hormonales como desórdenes en el metabolismo de los carbohidratos, pero todo esto consecuencia del estilo de vida no saludable que te empezaron a llevar después de la pandemia y durante la cuarentena, y se fresquearon y empezaron a descuadrarse las hormonas. Entonces, por eso decidí hacer este tema de ver cómo el estado de salud emocional y el estado de salud nutricional afecta directamente las hormonas. Empecemos por el ABC de las hormonas, doctora Catherine. ¿Cuántas hormonas hay? ¿Cuántas hormonas actúan en nuestro cuerpo? No, pues no me preguntes eso porque son tantas que yo no te podría decir todas en este momento, porque de pronto se me pasa alguna, pero son muchísimas, ¿no? Las hormonas tienen un ciclo y cada una se activa dependiendo de ese ciclo que se vaya formando. Pero sí te puedo decir que dependiendo de ese ciclo, ellas van a actuar o no van a actuar. Entonces te voy a explicar. La gerente de las hormonas es la glándula suprarrenal, ¿sí? La glándula La suprarrenal que está en los riñones. en el cerebro, ¿cierto? Ujú. Luego, después de que pasa la gerente, viene la glándula tiroidea, que es, digamos, que la teniente. Bueno, y luego, después de la tiroides, viene la suprarrenal, que es como la sargento, para que lo veamos como en rango de mayor a menor. Y por último, vienen los soldados rasos, que son las glándulas sexuales femeninas y masculinas, o en la general glándulas sexuales. Entonces, cuando yo tengo una gerente que trabaja bien, le doy órdenes adecuadas a la que sigue, que vendría siendo la tiroides, y ella le da órdenes adecuadas a la suprarrenal, y ella le da órdenes adecuadas a las glándulas sexuales femeninas y masculinas. Entonces hay un equilibrio y hay un balance hormonal como tal. Pero hay Bueno, diferentes circunstancias que descuadran y que desordenan las hormonas, que es de lo que vamos a hablar en este momento, de las nutrientes, no, de la comida inadecuada que causa daños sea en la hipófisis, sea en la glándula tiroidea, sea en la suprarrenal o sea directamente en las hormonas sexuales. entonces la que gobierna todo está en el cerebro, está en la parte del cráneo, la hipófisis, después sigue la tiroides, después las suprarrenales que están encima de los riñones y las otras hijas pues son las glándulas sexuales, las hormonas sexuales. Pero hay muchas otras, ¿no? Está el cortisol, la insulina, bueno, hay cantidad de hormonas circulando por nuestro cuerpo. ¿Y esas otras hijas también se van alterando, doctora? Claro, claro, todas porque en general todas están amarradas. Entonces, por ejemplo, cuando hay una situación de estrés o de una preocupación extrema, o sea, recuerda que el cortisol es la hormona del estrés y es la sustancia que Dios nos puso para estar alertas ante una reacción. Entonces está uno quietico y empieza a temblar. Uno no se queda ahí quieto,
sino que el cuerpo debería en ese instante producir el cortisol, que es la hormona del estrés, y que el cortisol es el que te dice, bueno, mijo, mosquéese, salga corriendo, que dice que ahí quieto lo aplastan, ¿sí? Entonces el cuerpo, para eso es el cortisol, para las reacciones de emergencia, ¿listo? Y entonces cuando ya uno sale de la casa y ya despejó, ya respiró profundo, entonces ya, ya se bajó el cortisol y entra el cuerpo en su estado de normalidad. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que hay diferentes cosas que hacen que ese cortisol se mantenga en niveles elevados, se mantenga en niveles altos. Entonces el cuerpo se comporta como si todo el tiempo estuviera temblando. Entonces todo el tiempo está alerta, todo el tiempo está con los Terrible. músculos contraídos, todo el tiempo está en vigilia porque el cortisol no deja que no duerma bien, porque uno no va a dormir en medio de un temblor, por decirte algo, o de un incendio. Entonces el cuerpo empieza a comportarse como si todo el tiempo estuviera temblando, aunque ya no esté temblando, o sea, aunque ya el temblor pasó, esas personas se comportan como si todo el tiempo estuviera temblando. Entonces el cortisol está todo el tiempo elevado, 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 y se baja la serotonina. Entonces se sube el cortisol y se baja la serotonina, y el cuerpo entonces entra todo el tiempo en un proceso de hiperactividad, de hiper, entonces se aumenta la presión arterial, se aumenta el gasto cardíaco, y entonces esas personas se agotan y se agotan porque el cuerpo todo el tiempo está percibiendo como si estuviera en proceso de estrés y de alerta. Y ahí es donde se trastorna el sueño, bueno, y empiezan todos los desórdenes que causan todo el desorden metabólico, consecuencia de ese estrés. Pero ahora vamos a entender y vamos a ver qué cosas hacen que ese cortisol, que debería subir y bajar solamente en el momento del estrés, subir y ya luego bajar, se mantenga elevado, elevado, elevado. Entonces, no solamente son características o causas externas, porque claro, uno, si está zarado, obviamente el cortisol se tiene que activar, sino que también hay causas endógenas de lo que comemos, nos afecta ese balance que debe haber. Hablemos de ello, doctora Catherine. Exactamente, eso es lo que nosotros llamamos en medicina funcional como disruptores endocrinos o disruptores enzimáticos, que son productos que no son comida, ¿sí? Que me afectan la función del hígado. Se llama disrupción enzimática y endocrina, en la que el hígado no puede trabajar para sacar la basura, para desinflamar, para desintoxicar y o metabolizar los nutrientes o las sustancias que debería metabolizar. Entonces él queda como manicruzado, como que no puede trabajar, esa es la famosa disrupción, y entonces el cuerpo empieza a fallar, pero es porque el pobre hígado no tiene cómo trabajar por culpa del exceso de cortisol. Y ese hígado amarrado, entonces le manda un mensaje errado a la glándula suprarrenal, en la que el cuerpo dice, siga produciendo cortisol, entonces se vuelve un círculo vicioso en el que la suprarrenal produce más cortisol, el hígado queda más amarrado y ahí se queda en ese proceso, consecuencia de los disruptores enzimáticos y de los disruptores endocrinos, que te los voy a decir en este momento, que son el dulce y todo lo que endulza. Panela, entonces la que está ya desayunando ahorita con la panelita, el cafecito con leche y azúcar, todo lo que endulza, esplenda. No, 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 yo uso esplenda, ¿sí? No, que yo uso azúcar morena, no importa. Si endulza, enferma. ¿Listo? Entonces, el primer enemigo que causa daño y disrupción en el hígado, definitivamente es todo lo que endulza. Si endulza, enferma. ¿Listo? Y otro de los causantes gravísimos de hacer disrupción enzimática y disrupción endocrina, o sea, de dañar el hígado, de amarrar el hígado para que trabaje bien, son todos los productos procesados. Atún, jamón, salchicha, mortadela, sopas de sobre, jugos de cobre, de esos de cubo, saborizantes artificiales, las gaseosas, los jugos empacados. Si tiene saborizantes y colorantes artificiales, está haciendo disrupción enzimática y disrupción endocrina. Caramba, son muchos, muchos los alimentos. Bueno, entre comillas, los alimentos, ¿no? Esos son Los comestibles, comestibles, ajá, los que no son comestibles. comida, pero que el gobierno deja que se coman. Bueno, doctora, y eso explica también cómo hay más disrupción endocrina en países como los Estados Unidos, porque la gente sí que consume este tipo de cosas.
Totalmente cierto. Y esa es la razón por la cual es el país de los que tiene más alto índice de mortalidad ahorita por la pandemia, porque son personas completamente inflamadas porque la alimentación que ellos llevan no es comida. Ellos comen basura, no comen comida. Claro, eso explica también que un país como India, que tiene más habitantes que Estados Unidos, 4 o 5 veces más, que tiene una alimentación que no es inflamatoria y que tiene unas condiciones de salubridad mucho más complicadas que Estados Unidos, tenga menos pacientes y también menos mortalidad por cuestión del COVID. O sea, Porque, se están contaminando igual porque el número de contagiados en la India es el mismo que el número de contagiados en Estados Unidos o es parecido, pero no se pero, están muriendo, no pero están mire, cayendo a la doctora, UCI. Pero mire, doctora, que así sea el mismo número de contaminados, no lo es, porque India tiene 1.700 millones de habitantes, Estados Unidos 400 millones. Entonces, si son el mismo número, son menos en India por la cantidad de población. Claro, ¿no? Y igual, se contagian, pero no se enferman, o sea, No se enferma. no se enferman, adquieren la inmunidad y ya. Y también eso explica, doctora, también en un país como Estados Unidos hay gente más ansiosa, más estresada, con problemas de sueño, por todo esto que usted nos está contando. Claro, y con depresión y Ujú. personas con obesidad mórbida, pero consecuencia también del estilo de vida no saludable que tienen. Bueno, volviendo a nuestro plano, a nuestro país, a nuestra Colombia, infortunadamente nosotros copiamos es la alimentación de los norteamericanos, ¿no? Total, triste, Eso nos, triste. eso nos está llevando pues a tener un estilo de vida parecido y unas enfermedades parecidas. ¿Qué hacer, doctora Catherine? Bueno, ¿qué hacer? Entonces, primero tomar la decisión de empezar a cambiar tu estilo de vida, a comerte las montañas de ensalada y los galones de agua en lugar de las montañas de paqueticos y de panadería y de azúcares que consumiste durante la cuarentena, para empezar a bajar de peso y a desinflamar tu hígado, tu intestino y tus órganos vitales. Básico. Segundo, opciones naturales, por ejemplo, en Salutogénesis tenemos varios productos que nos pueden ayudar para esto, como el té de tetero y de Inés de dedo, T y D. El T y D Ujú. es un grupo, es un paquete de remedios naturales homeopáticos que nos ayudan a drenar, a desinflamar y a desintoxicar los órganos más importantes como el páncreas, el sistema linfático, el intestino, los riñones. Y lo asociamos con el EGALIF, que es el que nos limpia el hígado. Entonces ese matrimonio es perfecto, TID y EGALIF, para desinflamar, desintoxicar órganos vitales, los órganos más vitales, y eso te va a ayudar muchísimo. Y por el otro lado, en el Centro Médico Tequendama tenemos los sueros, que son súper antioxidantes, así se llaman sueros súper antioxidantes, que tiene la suma del glutatión, que es el antioxidante más poderoso que existe, el ácido alfa-lipoico, que nos ayuda a modular la resistencia a la insulina y a barrer los disruptores endocrinos, y la vitamina C, todos juntos en un solo suero, súper antioxidante que nos va a ayudar a desinflamar y a limpiar nuestro cuerpo de adentro para afuera, como es la meta. Les voy a entregar 3 números de teléfono y no los vayan a confundir. Primer número, el del Centro Médico Tequendama, donde atiende la doctora Catherine Valderrama. 555-0253. Primer número, 555-0253. Despacio para que no se vayan a equivocar. Centro Médico Tequendama. Ahí pido consulta, llamo con la doctora Catherine Valderrama o con los otros profesionales de la salud. Y recuerden, atención de lunes a sábado. Ahora les voy a entregar los teléfonos de Salutogénesis, donde consiguen Egalib, el TID, las esencias florales, el Sinaldox y bueno, y tantos otros productos. Hay un fijo, 524-8915. 524-8915. Ah, que a mí me gusta es escribir por WhatsApp y dejar la razón allá a las 9 de la noche para que me atiendan mañana. No hay problema, hay un celular que contesta llamadas, pero también recibe mensajes de WhatsApp. 304-630-9587. 304-630-9587. Bueno, doctora Catherine, terminamos. Muchísimas gracias. Bonito collar. Si usted quiere ver el collar de la doctora Catherine, que tiene como, eso es como unas heliconias. Sí,
que hay allí en ese collar. Véanos por YouTube, colocan Viva y Sana, fecha de hoy, 1 de febrero, y le van a ver el collar a la doctora. Muchas gracias. Ahí tienes a la orden del collar. Bueno, no sé si a usted qué bonito. A tu esposa. A tu No, esposa. no, deje ahí, doctora, a mí no. Bueno, muchas Ok, gracias, doctora. Nos encontramos mañana. listo, chao.